Bienvenidas, bienvenidos, qué bueno que nos acompañen en esta tercera temporada de Alcaldes y Gobernadores, en un año que estará marcado en la historia de nuestro país por la elección de personas juzgadoras. Como usted sabe, se reformó la Constitución y ahora, en este año de 2025, la mitad prácticamente de los puestos de personas juzgadoras, me refiero a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, van a ser electos por el pueblo el próximo domingo 1 de junio. Yo le agradezco que aquí en la intimidad de su oficina, de la ponencia de la ministra Lenia Batres, nos reciba para poder charlar. Ministra, ¿cómo ha estado? Gusto en saludarle. Muy bien, Gustavo, aquí un placer en recibirlos y por supuesto siéntanse a gusto y estoy a sus órdenes. Yo estoy muy a gusto porque logro una entrevista con una de las 10 ministras, son 11, pero ahorita platicamos del asunto, de una de las 10 ministras de la Corte, pero hay un ambiente aquí en las oficinas donde no están muy contentos. Bueno, ya se van haciendo a la idea, yo creo. Mucho tiempo ha pasado ya de que se advirtió primero la posibilidad de esta reforma. Y bueno, tenemos desde septiembre en que se aprobó y se viene ejerciendo, empezando a ejecutar sus pasos. Entonces creo que quien no estaba muy contento con la reforma, pues ya se habrá hecho la idea de que está saliendo. Y está en la Constitución, puede estar uno a favor o en contra, pero hoy está en la Carta Magna. Y por cierto, pues la principal función de ministros y ministras es justamente resguardar su contenido. ¿Cómo vivió este momento desde que usted se hizo ministra de la Corte, a propuesta, por cierto, del expresidente López Obrador? Esto se aprobó, se negoció en el Senado de la República, como lo marca la propia Carta Magna, pero ¿cómo vivió estos momentos? Fueron muy tensos. ¿Le dijeron a usted de todo, ministra? Bueno, yo llevo un año, ya en diciembre pasado cumplí un año como ministra aquí de la Corte. He vivido pues momentos muy interesantes. En realidad es un privilegio vivir en un momento histórico este primer año. No me imaginaba que iba a ser tan intenso, tan fuerte y además, bueno, a mí me ha exigido pues también particularmente una serie de pronunciamientos justamente porque el momento en el que soy elegida en el Senado de la República es definitorio el pronunciamiento a favor o en contra de una reforma al Poder Judicial. Entonces es el detonador en realidad de mi función también justo por ese instante aquí en la Suprema Corte y bueno, pues me ha exigido pues esta serie de pronunciamientos internos y externos al respecto, que creo que finalmente han coadyuvado también a empujar todo este proceso. Es lo más importante, lo demás es anecdótico, prácticamente las personas en realidad en estos procesos somos lo de menos y lo importante es que ayudemos a detonar o bueno, quien cree que debe impedirlos pues seguramente asumirá que esa es su función. En este caso, pues para mí lo importante es haber coadyuvado a detonar y a darle cauce a este proceso de reforma al Poder Judicial. Usted minimiza, ministra, somos seres humanos que aquí llegamos, cumplimos con lo que marca la ley, fui electa y aquí estoy. Pero en los medios, la resonancia de las redes sociales, las columnas políticas y claro, un rechazo que lo observamos los mexicanos todos en los últimos meses, llegó a esta oficina una ministra distinta. Bueno, hasta la apodan la ministra del pueblo, una ministra que no usa joyas, no viene correteada por guaruras, no usa estos automóviles ostentosos. Hay un cambio, y hay un cambio radical, o mi percepción es incorrecta. No, así es. Hacemos, no, simplemente creo que tiene que ver con una concepción del poder, con una concepción también de la comunicación que los personajes que tenemos acceso, en este caso, al Poder Judicial, que es un poder enorme de nuestro país, del que no se tenía completa conciencia,
que ha estado muy encumbrado, muy escondido, parte de la función que he realizado pues es de conectar con la población, qué es lo que se hace aquí, cómo se hace, y para eso pues ha sido muy importante pues simplemente no es quitarnos la parafernalia, sino más bien no asumirla. Hay gente como su servidora que nunca ha vivido así, entonces no nos es difícil seguir viviendo sin toda esa parafernalia tan cargada, y yo creo que tan... Que da el dinero y da el poder. Y sí, y tan estorbosa para comunicarse finalmente con la población. Entre broma y muy en serio, claro, para desprestigiarla, decían, la ministra llega en metro, la ministra come tacos, los que no los han probado, de lo que se pierden, la ministra come pozole. Y déjeme ponerle chile piquín a la herida de la pregunta. Hay un video que se vio por millones, que circuló de verdad por las cadenas de WhatsApp, donde aparecía, entiendo que hace varios años, Lenia Batres, entiendo que diciéndole a su hijo, ya métete, no pelees, con un lenguaje que a muchos ocupados decían, pero eso no es propio de una ministra de la Corte. Una ministra tiene que estar con traje sastre, tiene que estar sentada en un sillón de piel, tiene que estar en una colonia fifí, tiene que pagarse mucho predial. Y hace apenas unos días, mi colega Sabina Berman escribió un interesante artículo donde dice que el efecto fue contrario, es decir, se intentaron desprestigiarla, esto le dio fuerza ante la sociedad. ¿Usted qué opina de ese video y qué efectos cree que tuvo ante el gobernado, ante el ciudadano mexicano común y corriente? Bueno, yo creo que justo varios personajes al interpretarlo ayudaron a vacunar el efecto que buscaba. Entre esos personajes, el presidente López Obrador, al que se le preguntó sobre este video, y de inmediato pues comentó, bueno, pues es una ministra que se ve que no es corrupta porque está en una vecindad, en un lugar muy humilde, en una circunstancia común. Yo francamente creo que parte de esa interpretación tiene que ver con que no me haya golpeado como se pretendía y bueno, como hasta la fecha, porque siguen circulándolo cada vez que pueden. Yo creo que tiene el significado, el no haberme golpeado tiene que ver con que el video muestra, pues sí, efectivamente una circunstancia común bueno, además están invadiéndose mi intimidad, muestra que estoy defendiendo a mi hijo, no solo no muestra a un político prepotente, sino por el contrario, se trata de una persona que está absolutamente en una condición de impotencia, tratando de aislar un conflicto, pues sí, con bastante vigor, puede pensarse, pero no, en realidad estoy evadiendo pues una circunstancia incluso que puede llegar a detonar violencia. ¿Es ministra de la Corte cuando fue filmada? No, fue hace varios años, 6, 7 años o más, porque sí, quizás 7, 8 años ya, en una circunstancia absolutamente pues invasiva. A quien reprendes a su hijo, no al vecino. Pues sí, exactamente, a quien yo me estoy dirigiendo, no reprendiendo, pues estoy dirigiéndome a mi hijo para que se aísle de una situación que puede detonar un acto de violencia. Estoy, pues sí, tratando voy con una cubeta, pues en un edificio muy humilde en el que, por supuesto, vivía, como viven millones de mexicanos, efectivamente, pues eso muestra que no he sido un personaje que se dedique a hacer dinero, que esa sea mi prioridad y que además en esa circunstancia como ahora pues no viva actualmente. Déjeme ponerlo en esos términos. ¿Le salió el tiro por la culata a quien intentó desprestigiar a la ministra Batres? Pues sí, yo creo que sí. El tema es que
son personajes quienes inventan o quienes buscan inventar desprestigios que no suceden naturalmente, creen o interpretan mal los eventos públicos. Entonces se llega a pensar que, por ejemplo, es ofensivo para la población el hablar con palabras altisonantes y que la gente no es capaz de percibir el contexto en el que se encuentra una palabra altisonante. Entonces a veces se piensa que no es el acto de prepotencia, sino la palabra la que puede llegar a ser ofensiva. En realidad los mexicanos son muy inteligentes o somos muy inteligentes como para percibir justamente la diferencia de llegar y agredir o de llegar y defenderse de una agresión. En este caso además pues es un evento pues absolutamente cotidiano, desafortunadamente. Ojalá las relaciones entre nuestras comunidades fueran muy tranquilas, pero a veces suceden este tipo de altercados en nuestra vecindad, en nuestra comunidad. Déjeme regresar al tema del sentimiento y de lo que se percibe en esas oficinas en la Suprema Corte. Para quien no conozca la zona, estamos a un costado de Palacio Nacional. Estamos a un costado del Palacio del Antiguo Ayuntamiento. Estamos enfrente de la Catedral Metropolitana. Está la gran plancha del Zócalo y en los portales de enfrente están los comercios, lo que podría representarse como la ciudadanía o la empresa. Y insisto que aquí se respira algo distinto en esta corte porque ya no tienen los 8 votos necesarios ningún grupo para poder declarar inconstitucional alguna ley. ¿Podríamos decir que está neutralizada la Corte en este momento rumbo al proceso electoral? Pues sí, de alguna forma sí, claro. Sí, porque hasta hace unos meses era prácticamente segura esa resolución. Correcto. Ya había 8 votos muy predestinados a un conjunto de resoluciones que además se habían alineado, yo digo muy desafortunadamente, porque no sé, supongo que eso no lo habíamos visto nunca en la Suprema Corte, ver una alineación cuasi política, podríamos decir incluso al estilo de un congreso, más que de una corte... ¿Para taponear al gobierno? Exactamente, que pudiera poner un pronunciamiento a favor o en contra del gobierno en sus resoluciones, y llegamos a tenerlo así en los meses anteriores a este inicio del funcionamiento de la propia reforma al Poder Judicial. Ya ahorita se ha desmembrado un poquito más, afortunadamente, se han desalineado estos incluso 7 votos que quedaban, que podría decirse venían funcionando en bloque. Y es muy interesante eso porque cuando no se tiene una posición, digamos que facciosa, que es lo que venía ocurriendo, los ministros podemos pensar con mucho más libertad y además razonar también este tipo de medidas, no solamente las leyes en las que pueda estar el gobierno concentrado, sino cualquier otro tipo de votación que obviamente que va a de alguna forma afectar al interés social, al interés público y en el conjunto a la aplicación del derecho en nuestro país. La reforma constitucional establecía 2 opciones para los ministros en funciones. Por un lado, decir adiós a través de un documento. La mayoría de los ministros así lo decidió, por cierto, con sus haberes adquiridos. Entiendo que habrá una liquidación, no una pensión, pero sí una liquidación. Pero 3 ministras, donde se incluye la ministra Batres, yo sí participo en la elección. Y por cierto, van directo a la boleta. Las únicas 3 personas que ya están decididas que van a la boleta es la ministra Ortiz Alf, la ministra Yasmín Esquivel y usted. ¿Ya está en campaña, podríamos decirlo?
No, por eso no hay que hablar de ese tema. ¿Hay No, imposibilidad del INE? No, bueno, hay ley electoral que dice que no podemos estar en campaña, Sí. no podemos llamar al voto, eso es la campaña. Y por eso es que no hemos llamado al voto para nada. No está diciéndole a la gente, voten por mí, No, seré la por número supuesto. 114, voten por mí, Exactamente. ¿verdad? No, ni siquiera digo que voy a ser candidata, porque no es todavía un hecho presente. Entonces, hasta el momento en el que se nos registre como candidatas, nos podemos anunciar como tales y, por supuesto, ya hacer una campaña que significa por qué votar a favor o por qué no votar en un sentido u otro. Hay un consejero del INE, Arturo Castillo, que ya está hablando de actos anticipados de campaña. ¿Aplica jurídicamente? Le pregunto a una interpretadora de la Constitución. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice muy claramente que un acto de campaña y por lo tanto un acto anticipado de campaña implica justamente eso, llamar expresamente a votar por una persona determinada o por un partido político. Digo, no es el caso, pero en el caso de su servidora, y creo que en ningún otro caso aquí en la Corte, se viene llamando a votar por alguien. Entonces le voy a hacer una pregunta que no tiene ninguna limitación jurídica. Estoy platicando con una mujer que está buscando o que, si así lo decide el pueblo, se convierte en la presidenta de la Corte. Dice la Constitución, quien más votos reciba se convierte en líder del Poder Judicial. Eso va a suceder exactamente cuando haya votación. Quien más votos reciba, pues será la presidenta. Por supuesto, quien compita y por supuesto, si estamos compitiendo, entonces pues nos convertiremos en posibles receptores de esa votación. En otras palabras, está preparada jurídicamente, mentalmente para esa posición. Recordemos que nuestro país está dividido en tres poderes: el ejecutivo, que recae en una sola persona; el legislativo, que reside en las dos cámaras, 500 diputados, 108 senadores, y el poder judicial es todo un conglomerado, pero hay un líder, es el presidente. ¿Está preparada Lenia Batres, si así lo decide el pueblo, a ser presidenta de la Corte? Pues si la pregunta es si tengo algo que hacer como presidenta, si fuera el caso, si la gente decidiera ¿Y si eso, está capacitada, si se siente con las armas y los tamaños para hacerlo? si, bueno, yo lo miro sobre todo en eso, en si tengo algo que hacer, porque hay quien dice, soy suficiente, estoy preparada. Pues, ¿qué significa eso? Que tenga estudios, que tenga qué. Yo lo que digo es, tiene algo que hacer, le sirve a la nación, va a ayudar a algún proceso específico. Si la pregunta es esa, yo francamente creería que sí. Creería que tendría condiciones en su caso. Para transformar el Poder Judicial. Pues, para ayudar, por supuesto, a encaminar este proceso de reforma. Para que nos sirvan los ciudadanos. Sí, incluso pensaría que no solo tengo claridad, sino he compartido esta necesidad de la reforma. Ayudaría, por supuesto, a encauzarla. Y me encantaría, por supuesto, en la presidencia o como ministra, e incluso fuera de la Corte, donde esté, me encantaría seguir encauzando, ayudando a encauzar este proceso de reforma que no ha sido nada sencillo, que ha tenido muchísima resistencia, pero que necesita del protagonismo, por supuesto, en primer lugar, de quien esté aquí para que salga adelante. Déjeme ponerlo en esos términos, ministra. Con la llegada de López Obrador se dice que el Poder Ejecutivo logró la cuarta transformación de la vida pública del país. Y eso contaminó también a la Cámara de los Diputados y a los senadores. Y ahora hay 24, por cierto, gobernadores digamos, de esta ala. Y no digamos los congresos locales, en su amplísima mayoría. Podríamos decir que lo único que falta transformar desde la óptica del movimiento del cual usted participa es el Poder Judicial de la Federación. Pues en el marco de la cuarta transformación y en el marco en general de la necesidad de un país democrático, de un país que además defienda los valores constitucionales, yo creería que el Poder Judicial ahora, antes, hace medio siglo, hace un siglo ya estaba atrasado en este proceso,
O sea, venimos avanzando en un proceso de democratización que no empezó ahora, que ha venido siendo paulatino en nuestro país desde hace décadas, muy lento, por cierto, avanza un poco, transiciona o da la impresión de que va a transicionar y retrocede de manera inmediata o casi inmediata, o nos dice o parece que ha sido una burla permanente hacia la población. Bueno, yo creo que en este caso, en el caso del Poder Judicial, venimos muy atrasados en este proceso. En el mundo entero ha sido un objetivo de las democracias en general en el mundo el poder darle acceso a la población al Poder Judicial. Se ha hecho a través de muchos medios. En unos países han ido al voto de una parte de sus jueces. En Estados Unidos pues tienen la elección de los jueces prácticamente del 90% de los jueces a nivel de los estados. En otros países, como, bueno, sobre todo en países europeos, han ido a la democratización de los poderes judiciales a través de un modelo de magistraturas mixtas, donde le dan acceso al ciudadano, incluso a través de, en el caso alemán es muy curioso porque tienen en los estados, también es una federación, los estados están a cargo de tribunales mixtos que tienen 3 magistrados. 2 de ellos son ciudadanos y 1 es letrado, es decir, 1 es abogado. Y los 2 ciudadanos... Es el carpintero, es la ama de casa, pero es el además son obtenidos, aquí causó mucha burla, se decía que se querían sortear a los jueces, bueno, ni era el proyecto ese, pero en el caso alemán sí se sortean esos 2 magistrados a cargo de todo un poder judicial estatal, son sorteados del padrón electoral. En otros países europeos como Grecia, Portugal, bueno, incluso países asiáticos como China, también tienen integradas magistraturas mixtas, eligen a los propios magistrados ciudadanos. Bueno, nosotros nos vamos con una... En Estados Unidos, perdón que la interrumpa, ministra, sí. Inclusive el jurado, hay un juez que da la sentencia, pero quien declara culpable o inocente son ciudadanos, ¿no? Así es, y desde siempre. El además. dentista, el jugador de fútbol americano, insaculan, te toca a ti, puedes decir, no, yo no quiero participar porque ese caso es duro y todo, pero quien decide si es culpable o inocente es la ciudadanía. Así es, hay una enorme participación ciudadana en los procesos judiciales. A ver, ministra, hay un sector de la sociedad, y le pregunto si usted se inscribe en esta lista, de que está preocupada de que cómo salga la elección. Es decir, es algo inédito, nunca ha pasado en México. Y además, la boleta no es como la presidencial, donde vienen 3, 4 rostros, partidos políticos que conocemos de hace muchos años, que hay una gran propaganda en radio y televisión, una campaña muy larga. Aquí quizá para votar por usted o por Juan Pérez, que busca la posición de ministro, hay que aprenderse un número. Es difícil la boleta, es difícil para nosotros los medios explicar lo que va a pasar y la gente con mucha dificultad está entendiendo. No tiene miedo en que haya muy poca participación. Algunos hablan y estiman que 10% del padrón electoral. O sea, es decir, 10 millones cuando estamos invitados 100 millones. ¿Usted qué opina de esto? Pues yo creo que en primer lugar hay que partir de dónde venimos. Actualmente quienes eligen a los ministros y a las ministras pues se han elegido actualmente, porque antes el Senado era más pequeño, pero se eligen por 128 senadores a propuesta de un presidente. Es decir, en los procesos de en manos de 129 personas ha está. estado, sí, de 129 personas, con representatividad ciertamente, claro. Pero de 129 personas. Pasar de 129 a 10 millones, pues yo creo que ya estaremos avanzando en un proceso democrático, porque además van a poder participar quienes quieran participar. Va a ser muy importante y sí va a tener, es un proceso con muchas diferencias, va a ser complejo sin duda alguna.
bueno, pues es inédito, y lo inédito siempre causa sorpresa o por lo menos desconcierto. Por supuesto, se necesita mucha información que va a tener que darnos el INE. El INE tiene pues el espacio en radio y televisión, el espacio oficial que puede estar utilizando. Se decía que vamos a tener los candidatos a alguna parte de ese espacio. No, yo no veo esa más posibilidad. bien van a invitar a llamar al voto. Recuerda que tienes que votar por juez, sal a votar, ¿no? Claro. Y instruir. Es muy importante que ese espacio instruya a la gente. Que nos enseñe a votar. ¿Cómo va votar? A ser la elección? Va a tener que el espacio se utilice bien para informarnos cuál es el mecanismo de elección. Las boletas nos las enseñe cómo se van a votar ahora, pero además pues es una elección que también, a diferencia de otras elecciones, de las elecciones a las que estamos acostumbrados, va a requerir mucho más participación ciudadana o mucho más proacción del ciudadano. Yo creo que seguramente, porque eso es parte de lo que se ha pedido, el INE va a poner a disposición mucha información respecto de las trayectorias de los candidatos, de las candidatas a cualquiera de los cargos de personas juzgadoras, pero va a ser muy importante que la gente entre a esas páginas de internet. O sea, a diferencia de recibir un volante en nuestro domicilio, eso implica un contacto mucho más directo. Ahora se van a permitir los volantes. Sin embargo, la forma que yo creo que va a ser más efectiva para poder informarnos de quiénes son las y los candidatos, pues va a ser nuestra actividad ciudadana, en primer lugar a través de estos portales de internet que estarán disponibles. ¿No le teme la ministra Batres en un impas, un congelamiento peligroso aquí en la Corte y prácticamente todos los juzgados federales del país? Porque tendrá que haber una entrega-recepción, tendrá que haber un cambio de estafeta. Hay jueces que se aventaban 40, 50 años en su juzgado, ¿no? Con un grupo de personas. Y aquí, hasta luego, ya te vas y llega otra persona que fue electa por el pueblo. ¿No le da miedo este cambio de estafeta aquí y en todo el Poder Judicial? Pues no tiene por qué. Además venimos, le agrego a la pregunta, venimos de una huelga o de un paro y venimos de la pandemia. Hay casos que llevan ahí muchos años y la gente quiere saber, ¿soy culpable o soy inocente? Claro, o a quien acusé, ¿se va a la cárcel o no? Entonces estamos preocupados muchos millones de que esto siga la lentitud, porque pues, la ley no es pronta ni expedita, ¿verdad? Bueno, ahora parte de la reforma es que se le ponen tiempos a los juicios. Correcto. Se le pone tiempo al juicio fiscal, que llegaba a tardarse muchísimo. Se le están poniendo... ¿Pagas o no pagas? Se acabó el asunto, 6 ¿no? meses Sí. Es lo que tiene un juez, o que tenemos incluso aquí en la Corte para resolverlo. Nosotros traemos un promedio altísimo de cerca de 1 año para resolver un juicio fiscal. Bueno, pues podemos abreviarlo mucho más. Y también se le ponen tiempos a los juicios penales, que son muy importantes. Los juicios que tienen sanción o pena de 2 años de prisión, se le ponen, o más de 2 años de prisión, se le pone 1 año como máximo. A los juicios que tienen menos de 2 años de prisión de pena, se le ponen 4 meses de máximo para que el juez resuelva. Entonces es muy importante, porque antes los jueces no tenían por qué explicarle a nadie si se tardaban más, no sucedía absolutamente nada. Ahora se le tiene que explicar a un tribunal, que además va a ser un tribunal con autonomía respecto de los jueces, que si no se explica, pues va a poderlo sancionar. Entonces el juez que tiene algún tipo de necesidad para tardarse más de 4 meses o más de 1 año en este tipo de sanciones, o para resolver la sentencia, pues va a tener que dar explicaciones. Eso es muy importante y es parte de la propia reforma, pero además las entregas-recepciones no tienen por qué generar demoras.
tenemos casos, y a lo mejor es mala idea ponerme de ejemplo, pero en mi caso no solamente no generé ninguna demora en la entrada y en la... De quién se iba y quién llegaba, Pues ¿verdad? sí, y de este primer año de labores, en realidad los 2 últimos meses terminé rebasando con mucho el número de resoluciones de otros ministros. Entonces no hay tal cosa como que no se pueda engarzar de inmediato la labor en las resoluciones, los juicios, sino pues si se trata y si obtenemos justamente parte de lo que se piensa que podemos lograr con la reforma, que es tener jueces más comprometidos con su labor, pues en realidad van a entrar a resolver mucho más rápido que los anteriores. Para concluir, ministra Batres, hay un ambiente allá afuera que indica que usted promovió que la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, pues alertara a los bancos para que no se unieran como club para afectar los intereses de nosotros los cuentavientes. ¿Es verdad esto? ¿Nos pueden platicar sobre esta resolución? Sí, de hecho acabamos de resolver la semana pasada justamente esta sentencia. Hemos resuelto varias de COFESE, pero esta es muy interesante porque es una sanción que puso COFESE apoyando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de una conducta indebida de los bancos. Se demostró que se estaban o que se habían coaligado para generar el incremento de los CETES. Se demostró a través de una investigación que hizo COFESE directamente ejerciendo sus facultades de verificación respecto de esta competencia económica y afortunadamente pues los ministros apoyaron esta sentencia y por unanimidad estamos resolviendo pues justamente respaldar a la COFESE en este tipo de atribución. Entonces creo que es muy importante porque parte de las competencias reguladoras en materia pues de competencia de las facultades reguladoras que tiene la COFESE, pues las que sirven pues deben bajar al beneficio de la población y en este caso pues nos resguarda a los cuentavientes al impedir que se coaliguen los bancos en conductas indebidas. Ministra, pase lo que pase el 1 de junio, es decir, primera opción, pues que a usted no le elige el pueblo y pierda y entregue. Segunda opción, que se convierta en ministra. Y hay una tercera opción, que sea presidente de la Corte. Cualquiera de esas fichas del dominó me concede una entrevista después del 1 de junio, sabremos qué habrá pasado. La voy a buscar y me acepta venir con estos fierros, mis compañeros, para charlar sobre el proceso electoral. ¿Le parece correcto? Por supuesto. Gracias por la entrevista. Mucho gusto. Y gracias a usted por su sintonía. Continuamos.